ritmo, la Super 7. Cabrera, vamos a conversar en este momento con Carlos Igalés, que es vicerrector de Docencia y Aprendizaje de la Universidad Oberta de Cataluña. Buenos días, bienvenido al programa. Muy buenos días, un placer estar aquí. Cuéntenos qué le ha traído a la República Dominicana. Bien, pues una invitación de iGlobal, del instituto vinculado a Funlode, para hablar de políticas públicas de educación, para hablar de formación virtual y para hablar de formación de maestros y profesores. Por lo tanto, tres temas muy importantes desde mi punto de vista. ¿Eso se va a producir dónde? ¿Alguna conferencia? Bueno, mañana tenemos primero un encuentro que creo que es un encuentro cerrado con varios invitados y por la tarde una conferencia abierta donde hablaremos precisamente de calidad de la formación del profesorado en entornos virtuales de aprendizaje. ¿Cómo se hace? Quiero decirle lo que quizás ya usted sabe. Tenemos un problema serio en la República Dominicana en la formación de maestros, las pruebas para concurso de oposición, para ser contratado por el Estado, le obliga a pasar ese procedimiento, ese protocolo, y los resultados no son buenos. Le pregunto cómo pudiera suplirse eso, qué hay que hacer. Bien, hay dos problemas normalmente en la formación de profesorado. Eso que usted me cuenta de la República Dominicana no es privativo de la República Dominicana, pasa en otros países. En muchos países la formación de maestros y profesores es poco atractiva para una parte de la población y no van a ella las personas más preparadas, las más motivadas. Y eso es un problema grave desde mi punto de vista, ¿no? En Europa siempre se pone de ejemplo Finlandia. Finlandia es un país donde los maestros tienen un gran prestigio. O sea, ser maestro en Finlandia es ser una de las figuras más relevantes. Están bien pagados, pero insisto, sobre todo están muy reconocidos y tienen una muy buena formación. Claro que Finlandia es un país con unas condiciones muy especiales, ¿no? Pero, por ejemplo, en el sur de Europa, y España no es distinto, hay un problema importante de reclutamiento de estudiantes para los estudios de maestros de educación primaria, sobre todo, y a veces cuesta encontrar personas preparadas para esa función. Es decir, que si usted tuviera que darle 3 recomendaciones al gobierno dominicano para ir mejorando eso, ¿cuáles serían esas? La primera es exigir de entrada una formación previa que sea fuerte, que sea sólida. A veces el problema no está en la formación propiamente, sino en la base que tienen esos estudiantes de magisterio, ¿no? La segunda es invertir claramente en un sistema de formación que sea eficaz. Pero ahí hay que tener en cuenta que la formación de maestros, una formación muy profesional, es muy profesional. Es decir, ser maestro significa dominar muy bien la profesión docente. Tiene que estar vinculada muy bien a centros de prácticas que sean buenos, porque es donde el profesor aprende. A veces el profesor recibe una formación teórica que le parece más o menos buena, pero después cuando se acerca a la escuela acaba practicando lo que ve allí. Si lo que ve no es muy bueno, acaba absorbido por esa práctica y pasa a ser uno más de esa tradición de prácticas no muy buenas, ¿no? Hay que romper esa dinámica y eso quiere decir que no hay que invertir solo en formación de base, sino que hay que invertir también en centros que sean punteros en la innovación, en el cambio y en la mejora educativa. Lo tercero sería la parte de la remuneración, lo tercero. Sí, desde luego, pero desde mi punto de vista no es lo más importante siendo importante. Es decir, un maestro tiene que estar bien pagado, pero los salarios de los maestros no tienen, o sea, tienen que situarse en el contexto del país, en lo que son los salarios en un país, con lo cual tienen que estar bien pagados proporcionalmente, pero para mí no es el problema más grave. Dada su experiencia, ¿cómo debe darse ese proceso de selección de los candidatos a magisterio? Aquí tenemos un proceso que es un examen. ¿Pudiera ser ese examen suficiente para elegir lo mejor como candidatos? Claro, los exámenes son limitados. Es decir, un examen que se produce en un espacio de tiempo muy corto normalmente puede servir para identificar los grandes problemas. Quiero decir, si hay un profesor, por ejemplo, de primaria que no es capaz de dominar los conceptos básicos de cálculo, de matemáticas, pongo esas áreas que solamente suelen ser normalmente las que generan más problema, evidentemente eso hay que atajarlo y el examen puede servir para ello, ¿no? Pero después está la actitud, está la vocación de maestro, y esa es tan importante como el conocimiento. La profesión de maestro es muy vocacional.
y si uno no se entrega a ella, difícilmente sale airoso, ¿no? Sobre todo cuando la escuela es un espacio complicado, complejo, donde hay una gran variedad, una gran diversidad de niños y niñas, y hay que trabajar con ellos muy duro. En el caso de la universidad de la que usted es vicerrector, ¿qué pasa con los aspirantes a estudiar magisterio? ¿Qué tanta población quiere ser maestro? Como lo decía antes, hay un número suficiente, pero no siempre aquellos perfiles más adecuados. Es decir, suele pasar que la opción de ser maestro a veces es la segunda o la tercera, no la primera opción. Entonces, cuando uno no puede ir a otros sitios, opta por esos estudios. Afortunadamente no todo el mundo, hay una parte que es vocacional y que está allí, ¿no? En nuestra universidad, de hecho, en Cataluña, hay una prueba de acceso que se implantó hace como 6 o 7 años, que es una prueba de conocimientos básicos en lengua, matemáticas y otros aspectos de contenido, sin la cual, si no se supera, no se puede acceder a la formación de maestros. Pero aún y así, como es una prueba muy básica, tampoco ha cambiado mucho el perfil de egresado que hemos visto en los últimos años. ¿Usted considera que un país como el nuestro, en vía de desarrollo y con dificultades en la educación, es necesario importar profesores? Yo no lo sé, no conozco suficientemente la República Dominicana, como les decía, es la primera vez que estoy aquí. Yo no sé si esa es muy buena idea. Puede ser un revulsivo en algunos ámbitos. Por ejemplo, me consta que algunos países importaron profesores, por ejemplo, en el ámbito de la formación universitaria, porque es muy costoso crear un profesor, un doctor, es una cuestión de muchos años, y a veces esto sirve como referencia, sirve como revulsivo. Para la educación primaria, yo creo que es mejor buscar en la cantera propia, diríamos, ¿no? Por decirlo en términos deportivos. Y por lo tanto, yo creo que tiene que haber un plan, tiene que ser una apuesta política fundamental. O sea, las políticas de educación no afectan solamente a la escuela. Son políticas Carlos, mucho más amplias, ¿no? ¿Va a estar aquí en el país hasta qué día? Hasta miércoles. Hasta el miércoles. O sea que tendrá tiempo de dar una vuelta por la playa. Pues no lo sé. Como estoy aquí en un hotel delante de la playa, la veo cada mañana y es preciosa. Pero no sé si voy a tener mucho tiempo. Trate de hacerlo, ¿no? Oye, para que no le cueste. ¿Qué le parece a usted que un país dedique, por ejemplo, el 4% del Producto Interno Bruto, como en República Dominicana, para invertirlo en educación pública? El problema es qué es lo que hay que, o sea, qué queda por hacer, ¿no? Normalmente cuando un país ya tiene diríamos, un plan educativo establecido, con un porcentaje de esta naturaleza a lo mejor puede ir tirando, pero si hay que hacer un esfuerzo importante inicial me parece insuficiente. Insuficiente. Me parece insuficiente, sí. Okay. El hecho de que usted esté aquí en el país invitado por Funglode, ¿indica eso que existe una especie de acuerdo entre Funglode y la Universidad de Cataluña para formar maestros? Bueno, no estamos todavía en este punto, hemos empezado a hablar. Yo, como les dije, me invitó iGlobal y sí, una de las cuestiones que tenemos sobre la mesa es la posibilidad de colaborar en la formación de maestros y profesores, pero hay que ver cómo, de qué manera y cómo nosotros podemos ayudar a esto. La UOC es una universidad virtual, entonces ahí tiene un papel importante pero complementario. Ya. Bueno, don Carlos, agradecemos su tiempo. Carlos Cigales, vicerrector de Docencia y Aprendizaje de la Universidad Oberta de Cataluña, que ha sido invitado por la Fundación Global para participar en estos eventos en un tema fundamental hoy día para la República Dominicana. La Super 7.